Este hombre se aventura en una tierra desolada, con la intención de cazar la mayor manada de búfalos que haya visto. ¿Lo logrará o morirá en el intento? William es un chico que ha decidido abandonar la universidad para viajar al oeste con la esperanza de hallar un propósito y darle sentido a su vida. Abandona Boston y le escribe una nota a su padre explicando sus motivaciones. William espera que pueda aceptar su decisión y le asegura que regresará antes de invierno. Montado en un carruaje, llega hasta un pueblo de Kansas. Las personas de ese lugar se dedican principalmente a la cacería de búfalos, justo lo que William busca. Luego de registrarse en un hotel, va en búsqueda de J.D. McDonald, hombre al que su padre recibió tiempo atrás cuando llegó buscando trabajo. Will lo admira porque, pese a sus adversidades, logró hacerse de un nombre y ahora se dedica a vender pieles de búfalos. Él espera que McDonald lo incluya con uno de sus grupos de caza y así podrá explorar un poco la zona. Sin embargo, McDonald no está dispuesto a responsabilizarse y se niega. Más tarde, Will llega hasta una taberna donde reconoce a un cazador sentado en una mesa. Su nombre es Miller. A su lado hay un hombre mayor llamado Charlie y una mujer llamada Francine. Will se acerca a saludar y le explica querer unirse a una cacería. Al mencionar a McDonald, Miller le explica que ese hombre es un ladrón, que se queda con la mayor parte de ganancias mientras los cazadores hacen el trabajo. Por ello, él prefiere trabajar por su propia cuenta. Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar. Antes se podía abatir 1000 búfalos en un par de semanas de caza, pero las manadas se han desperdigado. Como consecuencia, cada vez cuesta más hacer una buena caza. Aún así, Miller menciona que aún quedan sitios donde encontrarlos. Decide confiar en Will y le cuenta que en el otoño del 64 cazaba castores en el territorio de Colorado. Subió a las montañas con su mula a buscar osos y encontró un lugar donde la montaña descendía a un valle serpenteante. Tuvo la sensación de que nadie había estado allí antes porque el lugar estaba repleto de búfalos. Menciona que había al menos 10,000 cabezas. Tras escuchar la historia, Will le pregunta por qué no ha vuelto. Miller le dice que no ha conseguido reunir al grupo adecuado. Además, que necesitaría unos 500 o 600 dólares. Básicamente lo que Will lleva consigo, pero decide confiar en el hombre a quien acaba de conocer y le entrega su dinero. La mañana siguiente se reúne con Miller y un hombre llamado Fred, un excelente desollador. Miller le explica su plan y agrega que al finalizar la cacería tendrá tanto dinero que no sabrá qué hacer con él. Fred se muestra reacio ante la idea, pero acepta con la condición de que se le pague 60 dólares fijos al mes, en lugar de un porcentaje por las ganancias. De esa forma, si todo resulta ser una farsa, no habrá perdido su tiempo. En otoño, 4 hombres parten: Miller, Will, Fred y el viejo Charlie con su carruaje. A unos kilómetros se encuentran con una manada, pero Miller menciona que no se compara con la cantidad que se encontrarán al final de su viaje. El primer día, Will sufre de llagas en la entrepierna debido a cabalgar, pero Miller le asegura que dentro de un par de días estará bien. La mañana siguiente dejan el camino para introducirse en territorio indio, pese a las consecuencias que eso podría traer. Los 4 continúan durmiendo a la intemperie durante varios días hasta llegar a un puesto comercial. Sin embargo, encuentran la puerta entreabierta y al abrirla por completo encuentran el cadáver de un hombre sin sus miembros. Entonces Miller le explica a Will que a los indios no les gustan los cazadores. A lo lejos, una mujer con 2 niños montada en una carreta se acerca hacia ellos pidiendo ayuda. Ella les dice que se separó de su grupo y se perdió. Su mal aspecto hace que Will quiera ayudarlos, pero al acercarse la mujer saca un rifle. De inmediato, Charlie y Miller le apuntan con las suyas y le ordenan que se marche hacia el sur. Sin embargo, su mayor preocupación no es eso, sino el agua. Empieza a acabarse y Fred comienza a ponerse nervioso. Aún así, Will decide confiar en el buen juicio de Miller y continuar. A los pocos días, sus reservas se agotan. Will se siente débil al igual que los caballos. Pronto empieza a alucinar, ya no puede seguir el ritmo de los demás y se queda rezagado. Todo se oscurece hasta que unas manos lo sujetan de los hombros y lo levantan. Resulta que por fin han encontrado agua. Con las energías renovadas continúan su camino. Con gran dificultad atraviesan una colina empinada para luego llevarse una sorpresa. Tal y como Miller lo había prometido, con asombro observan a cientos y cientos de búfalos de gran tamaño. Will está emocionado, pero ahora viene el verdadero trabajo. Miller prepara las municiones mientras que le explica a Will que matar búfalos tiene su técnica. Si se los encuentra de frente, debe ir directo a los pulmones. Si se aproxima por un lado, deberá apuntar debajo del hombro, al corazón. Pero lo primero es abatir al líder de la manada. No es evidente a simple vista y Miller le explica que debe sentirlo. Es imposible saber lo que les pasa por la cabeza, así que lo mejor es matar
darlos a la menor oportunidad. Aparte de ello, deben mantenerse a favor del viento, ya que pueden escucharlos y olerlos. Miller no tarda en encontrar al líder, un búfalo grande con cicatrices. Entonces toma su arma, apunta y dispara. El búfalo sale corriendo y le explica a Will que con un disparo en el corazón corren 100 metros antes de desplomarse sobre el suelo. Y tras una breve espera sucede tal y como se le explicó. Ahora Miller encuentra al siguiente búfalo que seguirá la manada y le da en los pulmones, provocando que caiga de inmediato. Ahora que no saben a quién seguir, se quedarán completamente quietos mientras Miller aprovecha para acabar con el mayor número de ellos. Este ordena a Will que vaya al campamento y le traiga otro rifle, más cartuchos y un cubo de agua de inmediato. Will se apresura y al regresar se sorprende al observar que frente a él hay docenas de búfalos sin vida. Miller no se detiene a conversar, su objetivo es acabar con el mayor número posible. Cuando el trabajo de Miller termina, comienza el de Fred. Will se sienta a su lado y aprende todo lo que puede. Incluso descubre que Fred suele quedarse con los testículos del animal, asegurando que le ayudan a su amiguito de abajo. En la noche le pregunta a Miller qué era lo que hacía Charlie con un polvo y este le explica que era veneno para el lobo. Ello les evita problemas con estos. Miller también le revela que el lugar donde acampan es un cementerio de indios. La realidad es que ellos no son los primeros que cazan a esa manada. Los nativos llevan siglos cazando a esos búfalos. Cuando Will les pregunta acerca de Fred, Charlie le cuenta que es un forajido despiadado, un bandido en el que no confía. Miller añade que todos los desolladores tienen roces con la ley, pero Fred es bueno, trabaja duro y a buen ritmo y es por ello que lo contrató. La mañana siguiente, Miller le da la oportunidad a Will de disparar. Este no lo hace mal, pero son interrumpidos por Fred. Los disparos de Miller se han escuchado toda la mañana y le preocupa que mate a más búfalos de los que pueda desollar. Sin embargo, a Miller no le importa y le dice que de ser necesario, él le ayudará. Luego le ordena marcharse con sigilo para no espantar a los búfalos y le amenaza con matarlo en caso de hacerlo. La ambición desmedida de Miller empieza a notarse. Las semanas siguientes se vuelve normal escuchar todo el día disparos. Lo que en un principio le parecía interesante a Will pronto deja de serlo. Fred se harta de comer carne de búfalo y llevan ahí una semana más de lo acordado. Cada vez hace más frío y sugiere que se marchen la mañana siguiente. Además, han reunido tantas pieles que no podrán llevarlas todas en la carreta, pero Miller planea llevar todo lo que pueda y volver en primavera por el resto. Esto significa que quiere quedarse hasta arrasar con toda la manada. Will apoya a Fred, pero Miller no los escucha. Su ambición pronto se convierte en una locura. Dispara sin cesar a los búfalos hasta dejar a menos de 200 con vida. Una mañana intentan huir del valle y Miller ordena a Will ayudarle a llevarlos de vuelta. Will, montado en su caballo, decide que es suficiente. Saca su arma y comienza a disparar a ninguna dirección en concreto. Los búfalos pronto se dispersan y Miller no logra su objetivo. Sin embargo, ese es el menor de sus problemas porque se avecina algo mucho peor. El invierno ha llegado. Los cuatro se ven obligados a ponerse a cubierto de inmediato o morir congelados en medio de la ventisca. Pronto los árboles pasan de verde a blanco. Will no sabe qué hacer y Miller le ayuda a envolverse en una piel de búfalo. La noche es dura y al amanecer tienen los pies y los dedos de las manos prácticamente congelados. Miller decide regresar al campamento y encender una hoguera. Luego va a ver cómo está el paso de la montaña, pero al regresar sus noticias no son nada alentadoras. Les informa que el paso está cerrado y que ni siquiera pudo adentrarse a 1 kilómetro. Ahora deberán permanecer ahí hasta que la nieve del paso se derrita en primavera, entre 6 y 8 meses. Fred le echa en cara a Miller que debió tomar su consejo y marcharse cuando aún podía. No dispuesto a seguir sus órdenes, decide marcharse por su cuenta, pero no tarda en regresar al campamento. Tal y como dijo Miller, no hay salida. Sin otra opción, levantan un fuerte antes de que vuelva a anochecer. Miller se encarga de cazar, mientras que Fred empieza a molestar a Charlie, quien ha empezado a beber más seguido para afrontar esta situación. Una noche le quita su Biblia y la lanza a la hoguera, cosa que enfada aún más a Charlie. Por ello, una noche decide vengarse y cuando Fred pide otro plato de comida, Charlie se lo entrega después de esparcir el veneno del lobo sobre el plato. Esto repercute en el estómago de Fred. Tras varios meses, por fin la nieve se empieza a derretir. Fred consigue cruzar y no tarda en informar al resto que ya pueden volver, pero otra vez Miller se niega. No dispuesto a arriesgarse a un derrumbe, decide esperar unos días más. Una noche, mientras él y Will van en búsqueda de más leña, Charlie se queda a preparar la cena y mientras esta se cocina, va en búsqueda del veneno que suele colocar en la comida de Fred. Sin embargo, se lleva una sorpresa cuando no la encuentra. De pronto aparece Fred con el veneno en las manos. Él no podía entender por qué si todos comían lo mismo,
él era el único que enfermaba, pero ahora lo ha descubierto. Charlie se hace el desentendido, pero Fred se acerca lentamente hasta estar frente a él. Entonces le golpea una y otra vez hasta que las súplicas del viejo dejan de escucharse. Cuando Miller y Will regresan, encuentran a Charlie moribundo sobre la nieve. Fred les explica su intento de matarle con veneno. Miller le apunta con su arma, pero no le dispara porque lo necesitará para volver. En cambio, acaba con la vida de Charlie para que deje de sufrir. Días después, cuando la nieve se ha ido por completo, Miller por fin decide regresar. Cargados a más no poder, bajan la colina empinada con suma precaución. Llevan consigo 1500 pieles y atrás han dejado 3000 más. Eso suma 4500, lo que serían un total de $18,000 en ganancias. Pronto llegan a una pendiente y al caballo le cuesta subir con el peso de la carreta. De pronto, esta se separa del caballo y cae con Fred hacia una muerte inevitable. Todo sucede tan rápido que Miller y Will no pueden hacer nada. Tras varios días cabalgando, regresan al pueblo, pero se llevan una sorpresa al descubrir que todo está demasiado tranquilo. Resulta que en su ausencia, el comercio de pieles se ha acabado. Miller se entera de esto cuando encuentran a McDonald, quien antes de su partida le había prometido $4 por piel. Miller tendría su dinero de haber regresado antes del invierno, pero ahora McDonald tiene unas 30 o 40 mil pieles que vende a 10 centavos cada una. Pues ahora que todos cuentan con un abrigo de piel de búfalo, ya nadie quiere otra. Miller no puede creer lo que escucha. Todo su esfuerzo fue para nada. Por otra parte, Will siente que ha conseguido lo que quería, una aventura. Por la noche se encuentra en su habitación cuando escucha gritos que llaman su atención. Al salir se encuentra con Miller quemando todas las pieles propiedad de McDonald. El viejo intenta detenerlo, pero es arrollado por Miller montado en su caballo, quien luego se marcha. Se estima que en 1860 había 60 millones de bisontes en el oeste de Estados Unidos. 2 décadas después, la población de bisontes había quedado reducida a menos de 300 ejemplares. Hoy en día hay unos 30,000 bisontes en Norteamérica. En 2016, el bisonte fue declarado mamífero nacional. Esta película se rodó en la reserva de los Pies Negros en Montana. Todos los bisontes que aparecen forman parte de su programa. Su misión es cuidar de los ejemplares devueltos a sus hogares.